Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor. Hola amigos, un saludo muy especial. Hoy tenemos un nuevo programa para los niños. Hoy tenemos una historia fantástica, pero primero hoy nos acompañan dos niñas hermosas. Y así como las ve, ellas vienen representando al pueblo de Israel, que hoy va a ser nuestra historia. Vamos a conocer a cada una de ellas. Me llamo Alexa Peña Castillo. Me llamo Sofía Lizondo. Ajá, hoy tenemos a estas dos niñas que nos van a acompañar a contar esa historia que es continuación del programa anterior. Hoy vamos a ver una historia fantástica, cómo Dios libró al pueblo de Israel de Egipto. Vamos a empezar primero por el principio, como dicen. Vamos a recordar más o menos cómo fue que este pueblo existió. Vamos a empezar. Recordemos que Dios le dio esa promesa a Abraham. ¿Saben quién era Abraham? ¿Verdad? Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a ser como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Entonces, después que Abraham tuvo a su hijo Isaac, luego a sus hijos Isaac tuvo a Esaú y Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos a José. Pero recordemos un poco en el programa anterior lo que le pasó a José, ¿verdad? Que fue vendido como esclavo, pero Dios tenía un propósito especial para él. ¿Y a dónde fue llevado José? ¿Quién se acuerda? ¿A qué lugar? Vendido como esclavo. Egipto. A Egipto. Ajá. A Egipto. A Egipto, ¿verdad? Hoy vamos a ver más o menos cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Y sabemos que a través de José y su familia se vino a Egipto y ahí pasaron muchos años hasta que fueron, no 50, ¿cuántos fueron? Un montón de egipcios, ¿verdad? Vamos a ver la otra imagen. En Egipto, vamos a ver, ellos adoraban al Dios de Israel. Adoraban a dioses, como en Dios Sol, en Dios Río, en Dios. Ajá. Ellos adoraban a otros dioses, tenían muchísimos. En Dios Vaca. Ajá. Ellos tenían muchos dioses en Egipto, ¿verdad? Adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban a los animales, ¿verdad? Pero ahí vivía el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Como se empezaron a hacer muchos, a los egipcios les dio miedo que se levantaran contra ellos y ¿saben qué pasó? Los hicieron esclavos. Ya eran maltratados, los maltrataban, ¿verdad? Tenían que trabajar para los egipcios. Entonces, pero Dios le había hecho una promesa a Abraham, que iba a liberar
a su pueblo de esa esclavitud. Entonces vino y nació un niño. ¿Saben cómo se llama ese niño? Moisés. Moisés fue el niño que Dios eligió para liberar a su pueblo, ¿verdad? Vamos a ver un video que nos explica más o menos cómo fue la historia de Moisés hasta llegar siendo adulto para poder liberar al pueblo de Israel. Vamos a ver este video. Pueblo de Israel clamaba al cielo, pidiéndole al Señor su libertad. Estaban como esclavos en un pueblo, golpeados y trabajando de más. Entonces Dios Yahvé oyó sus ruegos y pronto les nació un libertador. En las aguas del Nilo lo pusieron para que no lo viera el faraón. Moisés, Moisés, Moisés era aquel niño, hermoso y muy robusto era él. Nadó y nadó en las aguas del río Nilo, en solo una canasta de mambré. Moisés, Moisés, Moisés era aquel niño, y lo encontró la hija de Ramsés, y lo adoptó como si fuera un hijo. Moisés creció en la casa de un rey. Cuando ya era grande y maduro, a sus hermanos fue a visitar. Se dio cuenta del trabajo tan duro, los egipcios se portaban muy mal. Un día mató a un egipcio sin quererlo, porque golpeaba a uno sin compasión. Entonces él huyó para el desierto, lo quería matar el faraón. Moisés, Moisés, Moisés era aquel niño, hermoso y muy robusto era él. Nadó y nadó en las aguas del río Nilo, en solo una canasta de mambré. Moisés, Moisés, Moisés era aquel niño, y lo encontró la hija de Ramsés, y lo adoptó como si fuera un hijo. Moisés creció en la casa de un rey. Un día que Moisés cuidaba ovejas, que era de su suegro Jetro, caminó mucho, ya no estaba cerca, llegando hasta el monte del Señor. Allí Dios a Moisés se aparecía en una zarza que lo cautivó, pues la zarza ardía y ardía, y nunca el fuego la consumió. Moisés, Moisés, Moisés era aquel niño, hermoso y muy robusto era él. Nadó y nadó en las aguas del río Nilo, en solo una canasta de mambré. Moisés, Moisés, Moisés era aquel niño, y lo encontró la hija de Ramsés, y lo adoptó como si fuera un hijo. Moisés creció en la casa de un rey. Moisés, Moisés,
Dios te ha elegido para liberar a su pueblo. Entonces oyó a Dios que le decía: quítate las sandalias de los pies. Yo soy el Dios de toda tu familia, que está esclavizada por un rey. Irás al faraón y a sus ministros y diles que te manda Yahvé, que dejen libertad a mis hijos, si no los sacaré con mi poder. Moisés, 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 era aquel niño, hermoso y muy robusto era él. Nadó y nadó en las aguas del río Nilo, en solo una canasta de mambré. Moisés, Moisés, Moisés era aquel niño, y lo encontró la hija de Ramsés, y lo adoptó como si fuera un hijo. Moisés creció en la casa de un rey. Bueno, como vimos en esa canción, ahí nos cuenta un poquito de la historia de Moisés, ¿verdad? Sabemos que cuando Moisés nació, el faraón quiso matar a todos los niños entre bebés y 3 años. ¿Por qué? Porque había una profecía que iba a venir el libertador para los israelitas, pero el faraón no quería eso. Entonces vimos que la mamá Jocabed lo echó en una canasta en el río, y ahí lo encontró la hija del faraón, que lo crió como hijo suyo. Pero luego, cuando Moisés creció, entonces se fue para el desierto y ahí vivió como 40 años. Entonces, ¿qué pasó? Dios lo llamó y le dijo que él era el escogido para ir a liberar a su pueblo. Y él, junto con su hermano Aarón, fueron donde el faraón. Pero cuando llegó Moisés ante el faraón, ¿qué creen que dijo el faraón? Vamos a ver, cuando Moisés le dijo que el Dios de los israelitas dijo que mandaba a que liberara a su pueblo. Endureció su corazón. Exacto, el faraón dijo: ¿cómo? ¿Yo liberar a los israelitas? Si son esclavos míos, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios de los israelitas? Yo no conozco a ninguno de ese Dios. El faraón dijo: yo tengo a mis dioses aquí en Egipto y son más poderosos que el Dios de Israel. ¿Se imaginan que haya dicho eso? Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué les mandó Dios? Plagas, ¿verdad? ¿Cuántas fueron? 10 plagas fueron. Vamos a ver la primer plaga. ¿Cuál fue, Alexa? El río que se convierte en sangre. El agua que se convirtió en sangre. Imagínense, ¿ustedes alguna vez han tomado agua con sangre? No. No, ¿verdad? Uy. Y imagínense, tras de eso, olía feo. Y los animales que vivían en ese río se murieron. Entonces imagínense que esa agua olía muy mal, ¿verdad? Y esa fue la primera plaga. ¿Y por qué cree que Dios mandó la primera plaga en el río Nilo? Porque
porque en Faraón no dejaba salir a su pueblo. Sí, pero ellos consideraban al río Nilo como un dios también. Ahí vamos a ver que cada plaga representa un dios para los egipcios y fue lo que Dios utilizó para que ellos vieran que Dios, el de Israel, tenía más poder que los dioses de Egipto. Y el agua, ellos no pudieron tomar agua durante días. Imagínense qué calor, más en Egipto, que hace mucho calor. Imagínense que estaban ahí muertos de sed. Entonces el faraón volvió a llamar a Moisés y le dijo: no, voy a dejar ir a tu pueblo, dile a tu Dios que ya nos devuelvan el agua. Pero ¿qué pasó? Moisés oró, Dios ya limpió todas las aguas. ¿Y creen que el faraón los dejó ir de nuevo, Sofi? Sí. No los dejó ir de nuevo. El corazón, ¿cómo se puso del faraón? Duro. Otra vez su corazón se puso y dijo: no los voy a dejar ir porque son mis esclavos y son míos. Entonces Dios volvió a mandar la segunda plaga. ¿Cuál es la segunda plaga? Las ranas. Las ranas. ¿A quién le da miedo las ranas? A todos, porque son así como muy feillas y algunas tienen veneno, pero para los egipcios las ranas representaban también un dios. ¿Y qué pasó? No las podían matar. ¿Ustedes se imaginan ese montón de ranas? Uy, ¿verdad? Qué feo. Entonces ya la gente no podía más porque eran muchas ranas y mucha contaminación. Entonces el faraón volvió a llamar a Moisés y le dijo: no, Moisés, ora a tu Dios para que quite esa plaga y yo dejaré ir al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó de nuevo cuando ya la plaga se fue? El corazón del faraón se puso más duro. Otra vez le mintió, otra vez el corazón del faraón volvió a ponerse duro y dijo: no, yo no voy a dejar ahí al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Vino la tercera plaga. ¿Cuál cree que es la tercera plaga? Los mosquitos. Los mosquitos. Son los piojos. Ajá, los piojos. Uy, qué feo, ¿verdad? ¿Alguna vez en nuestra vida se nos ha pegado los piojillos y qué sienten uno? Que se rasca. Picazón. Ajá, ¿verdad? Qué incomodidad. Y ustedes saben que los piojos chupan la sangre cuando existe en un animal o en una persona. Y los egipcios les tenían miedo, les tenían pavor. Por eso ellos utilizaban el pelo de coco y con pelucas, porque ellos no soportaban. Y al mandarle Dios esta plaga, ¿cómo cree que se sintieron? Uy, aterrorizados se sintieron ellos, ¿verdad? Porque uy, qué montón de piojos en la cabeza, en el cuerpo. Entonces el faraón, ¿qué hizo? Volvió a llamar a Moisés, ¿verdad? Y le dijo: Moisés, ora a tu Dios para que nos quite esta plaga. Y Moisés volvió a orar. ¿Y el faraón qué hizo? Endureció su corazón. Otra vez endureció su corazón. O sea, él no quería dejar ir al pueblo de Israel a pesar de estas plagas. Entonces Dios mandó otra plaga. Vamos a ver cuál fue. Las moscas. Las moscas, imagínense, ¿verdad? ¿A quién le da cosilla las moscas, verdad? Porque son animalitos no muy aseados, ¿verdad? Y viven muchas veces en la basura.
Y son muy chiquititos. Sí, pero imaginémonos un montón de moscas, un montón que no podíamos comer, que los egipcios no podían comer, no podían bañarse porque las moscas andaban ahí, ¿verdad? Qué asco y qué incómodo, ¿verdad? El montón de moscas y uno con una que a veces anda volando por ahí. Y no nos gusta. Ahora miles y miles de moscas. Entonces, ¿qué pasó? El faraón, ¿qué hizo? Llamó a Moisés. Otra vez llamó a Moisés. Moisés, ora a tu Dios para que nos quiten las moscas. Y Moisés oró y se fueron las moscas. ¿Pero qué pasó? El faraón de nuevo endureció su corazón. No quería dejar ir al pueblo de Israel. Entonces vino otra plaga. Vamos a ver cuál es la otra plaga que vino. Que las vacas se murieran porque los israelitas adoraban a esos dioses. Ok, los egipcios adoraban a las vacas, a los toros como dioses de ellos. Entonces Dios hizo que se murieran todo el ganado que tenían, ¿verdad? Imagínense. Entonces pasaron los días y el ganado se murió y todos los animalitos parecidos a esos. ¿Y qué pasó? El faraón volvió a llamar a Moisés. Y otra vez Moisés oró y la plaga se quitó y el corazón del faraón se puso duro. Entonces Dios mandó la otra plaga. ¿Cuál fue la sexta plaga? Fue esta que vemos. Las úlceras. Uy, ustedes se imaginan, si uno cuando tiene una roncha y le pica a veces mucho, ahora tener esas úlceras era tener un grano grande en la piel y que le salga pus y todo. Imagínense, ellos ya no aguantaban más, el pueblo con esas plagas no aguantaban más, entonces pasaron unos días fatales y la gente toda con úlceras y se sentían mal y todo. Entonces volvió a llamar a Moisés y Moisés oró a Dios y la plaga de las úlceras se fue. Ahora vamos a ver la séptima plaga. ¿Cuál fue? ¿Cuál cree que sean? En granizo. Granizo. ¿Cuántas veces han visto cuando llueve con granizo? ¿Han visto que llueve con granizo? Uy, y a uno le da miedo. Y ese granizo cuando caía al suelo tiraba fuego. Imagínense qué susto pudieron sentir, ¿verdad? Pero igual, el faraón volvió a llamar a Moisés y la plaga se quitó, pero su corazón seguía duro. Se endureció. Él no quería, a pesar de todas estas 7 plagas, no quería dejar ir al pueblo de Israel. Ahora vamos con la 8ª plaga. Las langostas. Uy, las langostas. ¿Qué pasa con las langostas? Bueno, se comen la ropa. Se comen todo lo verde que vean. Entonces, todos los sembríos se lo comieron. Dejaron a los egipcios sin comida ni nada. Entonces, pasaron los días y el faraón volvió a llamar a Moisés, ¿verdad? Y otra vez, pero el faraón los engañó. Su corazón se ponía duro. Vamos a la 9ª plaga. ¿Cuál creen que es la 9ª plaga? La oscuridad. La oscuridad. ¿A quién le da miedo la oscuridad? ¿Verdad? A veces. Y esa era oscuridad que uno no se podía ver ni la mano. ¿Y ellos a quién adoraban? Al Dios
sol. Entonces imagínense que por días no hubo sol, solo oscuridad. Faraón de nuevo llamó a Moisés que quitara las plagas, pero en corazón de Faraón seguía muy duro. Ajá, entonces, ¿qué dijo el faraón? La siguiente plaga será porque yo soy la que la voy a proclamar, porque él no creía en el Dios de Israel. Él creía que todas esas plagas eran por casualidad. Entonces, ¿cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Ajá, la muerte de los primogénitos. Y lamentablemente, ¿cuál fue uno de los primeros que murió? El hijo del faraón. Entonces, al morir su hijo, ¿cómo fue su corazón? ¿Ya fue duro o se le ablandó? Se le emblandó. Ajá, entonces así fue cuando, sí, por esa plaga, hasta que su hijo murió, dejó ir al pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a ver las plagas, las 10 plagas, ¿verdad? Que hubo en el pueblo de Egipto por el faraón no querer dejar ir a su pueblo. Entonces, vamos a ver, ya con esta última plaga, muerte del primogénito, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Recordemos antes que a los israelitas no les pasó nada de estas plagas. Dios los protegió, pero cuando iba a venir la última plaga, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que comer con zapatos y si había pintar la puerta, matar un cordero, pintar la puerta con sangre y quedarse ahí. Ajá, ¿qué más, Sofi? ¿Qué me puedes decir más? ¿Qué tenían que hacer? Comer hierbas amargas. Ajá, ellos tenían que hacer un ritual para esta plaga, ¿verdad? Matar un corderito, comer hierbas amargas y con la sangre de este corderito pintar las paredes de la puerta para que el ángel de la muerte no entrara a ninguna casa de ellos. ¿Y qué representaba esto? Miles de años después, la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, vamos con historia. Moisés ya al día siguiente se liberó el pueblo de Israel. Fueron al desierto, pero un desierto hace mucho calor de día y hace mucho frío de noche, ¿verdad? ¿Qué les puso Dios durante el día para que no sintieran tanto calor? Una nube. Ajá, ¿y en la noche? Una columna de fuego. Ajá, luego, o sea, el Señor siempre los iba protegiendo de día y de noche. Luego ya llegaron al Mar Rojo y ahí descansaron. Pero ¿qué pasó? Cuando se dan cuenta, viene de nuevo el faraón y quiere llevárselos como esclavos. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Oró a Dios y Dios mandó un soplo y abrió los mares. Y abrió el mar. Imagínense qué impactante ver un mar abriéndose, ¿verdad? Y ahí pasó el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que toda la noche pasaron. Y cuando ya pasó el último, vino los egipcios y querían ir detrás de ellos. ¿Y qué pasó? El mar se cerró y murieron todos. Entonces Dios los siguió cuidando, ¿verdad? Vimos que en las plagas no les pasó nada. Durante el día y en la noche en el desierto, Dios los protegía. Y ahora abrió el mar, imagínense. Entonces Dios le dijo a Moisés que guiara
a su pueblo a un monte. ¿Quién sabe cómo se llama el monte? El monte Sinaí. Ajá, Dios quería que ahí, porque les iba a dar algo muy importante. ¿Qué le dio ahí a Moisés, Sofi? Los 10 mandamientos. La ley de Dios les iba a dar ahí. Y vamos a ver, ¿quién escribió los 10 mandamientos? Dios con su dedo. Dios con su propio dedo lo escribió, y esa es la ley que nos da a nosotros ahora, todavía está vigente. Vamos a ver, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? Ajá, ok, Sofía me va a decir 5 y Alexa me va a decir 5. Lo vamos a decir resumido. Sabemos que en Éxodo 20 viene más detallado. Los invito, niños, que si tienen Biblia lean Éxodo 20. Ahora Sofía y Alexa nos van a decir esos 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día del Señor para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿El 6? No matarás. No cometerás adulterios. No robarás. No hablarás falso testimonio y no codiciarás. Excelente. Esos fueron los 10 mandamientos que Dios les dio al pueblo de Israel y fue escrito con el dedo de Dios mismo. Y cuando Moisés bajó, vio a su pueblo adorando a un ídolo. Sí, ya ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ahí vemos, esos son los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo, que hoy en día están vigentes para nosotros. Pero entonces venía Moisés bajando del monte Sinaí. Moisés duró 40 días y 40 noches. Entonces el pueblo pensó que le había pasado algo a Moisés. Entonces empezaron a hacer ellos como venían en Egipto, y en Egipto tenían muchos ídolos. Entonces ellos no aprendieron aprendieron de esas costumbres. Cuando Moisés bajó, vio a su pueblo adorando un ídolo y después les tiró los 10 mandamientos, pero Dios les dio otro. Ajá, ahí vemos. Entonces cuando Moisés bajó, dijo: ¿cómo es posible que están adorando a un becerro de oro si Dios los ha guardado? Los libró de las plagas, del desierto, del mar, les abrió el mar. Pero bueno, ellos eran desobedientes, por eso siempre tenemos que ser obedientes. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Le tiró las tablas. Del enojo El ídolo. Del enojo que tenía Moisés, tiró las tablas, ¿verdad? Y el ídolo desapareció. Y Jesús le dio unos 10 mandamientos nuevos a Moisés. Y luego, Iban a sacrificar a una muchacha. sí, ellos estaban cometiendo idolatría y iban, imagínense, a sacrificar a un ser humano, ¿verdad? Pero entonces Moisés dijo: no, esto no puede ser posible, y tiró las tablas, pero Dios luego se las volvió a dar. Entonces, ¿esto qué le valió la desobediencia en el pueblo de Israel? 40 años más en el desierto. Y le dijo a Dios a Moisés que construyeran una casa para él. Ajá, entonces, ¿por qué? Dios quería tener un lugar especial donde él pudiera morar. Entonces Dios mandó a hacer un santuario para él. Y
Y Moisés le dijo a su pueblo que recolectaran madera. Ajá. Para hacer esa casa, ese santuario para él, Dios le dijo a todos los israelitas que trajeran una ofrenda especial para construir joyas, telas, ¿verdad? Entonces ahí se hizo el santuario, que sabemos que en el cielo hay uno más grande todavía, donde Dios mora, ¿verdad? Entonces, niñas, ¿qué les pareció? Esta fue la historia de hoy, ¿verdad? Cómo Dios protegió a su pueblo, y muchas veces por desobediencia nos pasa cosas malas. Pero ¿qué podemos rescatar de esta historia? Que si somos fieles a Dios, Dios siempre nos cuidará, y tenemos que llevar esa ley que Él nos dio, guardarla por amor, y que es muy importante para nuestra vida. Entonces, muchas gracias a Alexa y Sofía por acompañarnos, y a ustedes los esperamos en otro programa del Remanente Adventista. Pueden vernos por los diferentes medios que tenemos, y los esperamos en el próximo programa. Chao. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adoran